Podcast. Una plática muy natural con Jerry Velázquez. Como estar en un estudio dirigiendo una producción o hacer un proyecto, y ahí fue donde empecé. Manejaba todas las licencias internacionales, escuchaba la música de todo el mundo, me peleaba con las otras disqueras por los temas y por obtener las licencias para México. Y así fue como empezó. En el 2015 hubo 2 cruzadas de sanidad aquí en México, en el Estadio Azteca, con el Profeta TV Joshua. Sí. Yo ahí participé en poner la producción. Y de ahí fue como conocí yo el ministerio, y el Profeta me invitó a servir al ministerio. Y empecé a servir al ministerio del Profeta TV Joshua. Y después, cuando enferma Julio Melgar, que ya estaba él en cama y que todas las iglesias estaban orando y había una campaña increíble, todos orando por él. Sí, y que se volvió como una revolución. Y que fue legendario no sé qué número, y que hacían, sí, o sea, increíble toda la cadena de oraciones que estaban haciendo. De repente un día en la madrugada me llama el Profeta y me pregunta que quién es Julio Melgar. Y ya le digo quién es, y me dice, tengo más de 1000 solicitudes para orar por él. Pero, dice, necesito que vayas a verlo. Donde vino el pastor Marco Barrientos. Ese día Dios se le reveló a mi esposo, y yo le dije en la mañana, ya me voy a trabajar, voy a estar en el concierto, cualquier cosa me llaman. Y yo tenía que estar a las 7 de la mañana ahí en la Arena Ciudad de México. Llegué y a las 2 horas me habla mi hija y me dice, mamá, dice mi papá que ya se va, que ya vino a Dios a decirle que ya se va. Yo le dije, ¿cómo que ya se va? Dice, sí, que vengas. Pues me salí corriendo, yo dije, algo pasó. Y llego a la casa y me dice, sí, ya me voy, Dios me dijo que en 17 días me iba. Pues, ¿quién es esta, no? Y dijo, bueno, pues que pase y que lo vea un ratito, ¿no? Y en eso llegaron los doctores que lo estaban viendo y le dijeron que necesitaban una reunión con toda la familia. Y se me quedaron viendo, y le dije, pues si quieren me voy y regreso al rato, ¿no? Y Julio contestó desde adentro de su habitación, déjenla pasar. Ahí Dios me mostró que cuando de verdad nos arrepentimos, el tiempo final es muy bello. Hoy en día yo no le tengo miedo a la muerte, porque sé que cuando llegue mi tiempo, y lo voy a gozar. Pero fíjate que hubo un concierto en Argentina que estuvo una cantante a la que atacaron mucho porque le dio una profecía. Sí, Cristina Cleiro. Ajá. Yo cuando la escuché, porque yo vi ese concierto en streaming, yo estaba viéndolo y mi hija estaba conmigo, y yo le dije, ¿sabes qué? Porque era pandemia, ¿no? Están entendiendo mal el mensaje. Y hice un concierto, bueno, te voy a decir, con Maluma. Hice el concierto en Querétaro, cuando él estaba lanzando el tema de Felices los Cuatro. ¿Qué pasó? Estaba en pleno concierto, y en la parte de hasta atrás, yo me fui hasta atrás para ver el show, cómo se veía desde atrás, estaba una mamá con sus 3 hijas, cantando el tema Felices los Cuatro con una euforia. Las niñas, o sea, de verdad, declarando lo que decía la canción. Y ahí a mí me entró, bueno, el espíritu me habló y me dijo, ve lo que estás haciendo. Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Jerry Velázquez con un programa diferente, nuevo, en un lugar distinto. Hoy quiero presentarles a alguien muy especial, alguien que conocimos de una manera, ¿cómo se podrá decir? Emergente. Y bueno, Dios nos ha bendecido con su amistad. Y bueno, es productora, ella también representa proyectos musicales. Sí. Y hace muchas cosas más con la clínica, y bueno, pronto lo vamos a ir platicando. Martita, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Es para mí un honor poder formar parte de tus podcasts. Gracias a Dios, pues aquí andamos. Y bueno, pues me interesaba platicar contigo. Tienes ahí una trayectoria ya larga, ¿verdad? Con los músicos, con los artistas, con los cantantes. Ya más de 30 años en la música. Es un ambiente que me gusta mucho, más no estoy atrapada en eso, ¿no? Me gusta ver un proyecto desde que nace, y cuando ya lo escuchas en la calle y que explota y se hace popular, eso me encanta. Órale. ¿Con qué empezaste en el proyecto de la música? Yo empecé, entré a trabajar a Discos Musar, y estuve trabajando directamente con uno de los dueños. Uh-huh. Y me empezó a delegar muchas funciones, que fue donde aprendí toda la cuestión de producción, de cómo estar en un estudio dirigiendo una producción o hacer un proyecto, y ahí fue donde empecé.
manejaba todas las licencias internacionales, escuchaba la música de todo el mundo, me peleaba con las otras disqueras por los temas y por obtener las licencias para México. Y así fue como empezó. Que es todo el mundo, ¿verdad? Es todo un mundo, es todo un mundo y es padre. Digo, la música finalmente siempre te lleva a algo, ¿no? Sobre todo la buena música. Y me gustó mucho. Y desde ahí seguí hasta la fecha. Digo, ya no trabajo en disqueras, pero seguí independiente y sigo manejando toda la música. La música. ¿Te acuerdas cuál fue tu primer proyecto? Mira, mi primer proyecto exitoso fue un tema que todo el mundo conoce y que muchos odian, que fue el del Papi Chulo. Cuando yo llevé ese tema a la disquera, me tacharon, me dijeron, es que eso está horrible, que no sé qué. Bueno, después fue lo del Sa Sa Sa, y cuando lo empezamos ese tema se comercializó en Europa, y cuando es el único tema en disco Nusal que se licenció en $50,000. Wow. Nunca en la historia se había licenciado algo tan caro, porque fue un éxito mundial. Y ese tema vendió más de 6 millones de copias. Wow. ¿Y quién cantaba eso? Digo, sí me acuerdo de la canción. Se llama Clímax, pero el que la cantaba no era un artista, era un animador de antros. Y bueno, valga la palabra, de antros de mala muerte en Veracruz, ¿no? Y pegó. Y pegó y se hizo artista. Wow. ¿Y eso te dejaba a ti una remuneración buena? No, ¿O era parte del era proyecto? Parte de mi trabajo, era parte de mi trabajo, nada más. Órale. ¿Y ahorita con quién? Si quieres contarnos. Ahorita estoy asesorando a la Sonora Santanera de Carlos Colorado, a Tony Zúcar, a gente de Regional Mexicano. Estoy haciendo proyectos con Susana Zabaleta, que estamos haciendo diferentes conceptos cada 2 o 3 meses. Y han sido exitosos. Sí, pues sí. Digo, a mí algo de mi expertise en la música es hacer proyectos concepto. Y me gusta como que hacer esa mezcla, ¿no? Hace 3 años hice un disco que se llama Los Gigantes de la Cumbia, y que fue lo que hice, grabar los temas clásicos de la cumbia, teniendo un invitado de otro género totalmente distinto, en el caso de Pancho Barraza con Kalimba, Ninel Conde con Luis Alfonso Partida del Yaqui, y así con un género distinto para jalarnos el público de ambos. Wow. Pues está interesante hacer conceptos nuevos. Vamos a hablar de temas también de la iglesia, pero la iglesia no hace eso casi. No se quiere no sé si no se quieran los públicos, no quieran combinarlos, o no sé, pero casi no lo hace. Fíjate que lastimosamente no lo quieren hacer. En el 2015 se me ocurrió también hacerlo para la iglesia. Hice un festival que se llamó Unidos, y la convocatoria fue hecha a toda la República Mexicana. Contestaron más de aquí de la Ciudad de México. Tuvimos una inscripción cerca de 190 y tantas iglesias que registraron su banda de alabanza, y fue un tipo como concurso. Hicimos una selección de todos ellos, donde quedaron 42. De esos 42 fuimos eliminando hasta que quedaron 12. Y en las eliminatorias las empezamos a hacer en iglesias. Pero ¿de qué nos dimos cuenta? De que los pastores se adueñaban del proyecto y después ya lo andaban como vendiendo como si era un proyecto de ellos. Y aparte había una pelea de una iglesia a otra que decían, si va a ser ahí, decía algún pastor, yo no voy a mandar a mi gente, porque luego yo sé que ellos roban ovejas, ¿no? Y yo les contestaba, bueno, a ver, pastor, si sus ovejas están bien pastoreadas, ¿qué le preocupa? Pues sí. ¿No? Van a regresar, no se van a ir. Pero sí vi esas cosas. Esa cuestión de peleas entre iglesias que no debería de ser, que deberían de unirse, y el ver a tantos chavos conviviendo entre ellos, pasándose información, y después entre ellos mismos formando grupos amistad, y alianzas. Digo, qué padre sería que toda la iglesia se uniera, de verdad. Y de ahí salieron, ahí el chico que ganó el primer lugar, él era parte de las ovejas de la iglesia donde yo me congregaba en ese momento. Pero era un chico introvertido, siempre estaba en un rincón, y yo un día lo vi, le dije, y lo pasaron a cantar, y cantó, y le digo, tú tienes unción, y ahí se quedó todo, ¿no? Cuando hicimos el concurso lo inscribimos a fuerza,
y él no quería que lo inscribiéramos. Decía, no, es que yo qué voy a hacer ahí, pues tú canta y prepara algo. Pero era el único chico que en todas las eliminatorias lo veías cuando llegaba en un rincón, humillado, orando. Todos estaban conviviendo, divirtiéndose, contando chistes mientras pasaban. Y decíamos, Él orando. ¿dónde está él? En una esquina, orando, pero humillado. Así lo veías todo el tiempo y esperando el tiempo de que le correspondía para participar, y fue el que ganó el primer lugar. Órale. Hoy en día tiene ya su iglesia, se casó con una chica que es argentina y tiene su iglesia. No sabes qué gusto me da, porque de alguna manera esa fue una semilla que dio fruto. Llegó hasta donde habíamos nosotros planeado que pudiera surgir algo, ¿no? Sí. Oye, Martita, y en el tema musical, la música cristiana y la música secular, ¿cuál ves que es la diferencia? Es mucha la diferencia. Pues para empezar, el vocabulario. Fíjate que yo hace 12 años trabajaba en una disquera de las internacionales, en Sony. Y en el 2010 llegó conmigo un artista puertorriqueño que había tocado fondo y que empezó a hacer música cristiana en reggaetón. Okay. Y yo decía, tengo que meterla a la disquera. Pero para esto, el que era mi jefe, como que a los cristianos no nos veía bien. Y yo dije, tengo que meterla porque es un mensaje de bendición, es un mensaje que va a edificar. Y metí todo el disco, metí al artista, porque se hizo grande a nivel internacional. Uh-huh. Y cuando lo metí, ni cuenta se dieron que era música cristiana, porque no estaba dirigida totalmente o sea, no mencionaba como... a Cristo, no era religioso los temas. Y hoy en día tiene millones de copias, y fue como metí un tema cristiano a una disquera internacional, y el tema se hizo famosísimo. ¿Y si puedo saber cuál es? Bueno, el artista es Tony Dice, y es ay, como se me pasó el tema, se llama El Discipulado. Vamos a buscar. Búscalo, de verdad, es un tema muy bonito, que inclusive cuando se hizo el video se hizo muy fino, no queríamos que llegaran a que se hicieran lo corriente. Uh-huh. Y el artista que te digo, él tocó fondo porque empezó a cantar reggaetón normal en Puerto Rico, se empezó a meter en drogas, quedó como indigente en la calle, lo rescata un pastor. Y lo rescata cuando él ya, imagínate el nivel que tenía ya de daño de las drogas, que se empezó a arrancar el cabello. Y lo rescata y empieza a cantar música, a hacer todos los temas dirigidos a Dios sin que fueran directamente, pero los empezó a hacer comerciales sin que pensar tampoco él en que fueran comerciales. Y pegaron. Bueno, lo voy a buscar para escucharlo. Sí, y en la disquera nunca se dieron cuenta que era un disco cristiano. Órale. Hasta hoy en día, hoy se están enterando que metió un disco cristiano a la disquera. Pero sí hay mucha diferencia. Mucha, el vocabulario, la forma de pensar del simple artista. Hoy en día solo quieren hacerse famosos para tener dinero, para tener muchachas, para tener todo a su alcance, creen que eso les va a dar la felicidad. Y si te das cuenta, los reggaetoneros adultos, todos se están volviendo cristianos. Sí. Tenemos la prueba ahí con Farruko, con Daddy Yankee. ¿Cómo se llama? El de Wisin y Yandel. Wisin y Yandel. Creo que Wisin es el que... Es que llegan, o sea, yo platicando con, por ejemplo, en el caso de Daddy Yankee y de Farruko, platicando con ellos, pues ya tenían un vacío en su vida, que no llenaban con nada. Uh-huh. Los llevan, los presentan en las iglesias cristianas, y ellos empiezan a llenarse. Y empiezan a darse cuenta de lo que realmente es vivir, ¿no? Uh-huh. Pero hablo también en la cuestión profesionalismo. Hace unos programas atrás hablé con Álvaro López y decía algo muy interesante. A la iglesia le hace falta mucha cultura musical. Demasiado. Le hace falta, y te voy a decir, hay algo que a partir de que hice el festival conocí muchos pastores y me los encuentro y me dicen, ayúdame con esto, pero los pastores todo quieren gratis y deben de entender que no todo es gratis y que debe de haber un esfuerzo. Tienen que buscar buenos músicos, hacer buenas grabaciones, tener buenos instrumentos,
Hay iglesias donde vas y tienen un audio pésimo, no quieren invertirle en un buen audio, cuando la misma palabra que dice que por el oído entra. Ujú. Y si estás oyendo una alabanza donde todo el audio está distorsionado, Sí. pues no te va a llegar. Sí, en lugar de enfocarte te distrae, ¿no? Sí, pues sí, porque dices, ahí soy horrible, y o sea, ya no pones atención, no se escucha la letra porque no tienen buen micrófono, porque no tienen un buen ingeniero. En el festival tuve una experiencia con una iglesia muy grande, que es famosa, hicimos ahí una de las finales, y cuando hicimos la prueba de audio se oía horrible, y yo le dije al pastor, ¿sabe qué, pastor? Deme oportunidad de traer un ingeniero y que le arregle su audio, porque esto está horrible. Fue el ingeniero, le programó un audio increíble, o sea, con todos los aparatos que tenía, las bocinas que tenía, que te voy a decir cuál fue la expresión del pastor cuando escuchó ya su audio, bien conectado, bien ecualizado y bien nivelado. Dijo, ahora sí, parece que Dios está en esta casa. Imagínate lo que dijo, porque dice, se oye increíble. Se ve bien gacho. Ajá, se oía horrible su audio, rebotaba por todos lados. Sí, pero ese es el tema que a mí me gustaría tratar contigo, hablar contigo, porque el mundo donde tú te mueves, como parte de tu área profesional, tú ves calidad, Sí, ves profesionalismo, ves un nivel en la cuestión musical, en la cuestión audio, en la cuestión contratos, ¿no? Que en la otra parte está complicado. Como tú dijiste, lo primero que quieren, muchos quieren que sea gratis, incluyendo el público cristiano. está muy mal acostumbrado al público cristiano. Sí, porque si le dices, va a venir tal persona, tal cantante o tal show, no lo pagan, pero si viene un cantante de la música secular, ahí sí tienen para pagarlo. Sí, yo es algo que no entiendo, como dices tú, el público el público cristiano va a ver un artista secular y paga lo que sea, y va a ver un artista cristiano y no quieren pagar, porque en muchas iglesias los han acostumbrado a que les van a presentar al artista cristiano gratis, pero también les ponen una producción muy chiquita y el artista cristiano tampoco exige una buena producción. Es algo también que no les ponen una buena producción. Y debería tener. Y deberían de tener. Porque es lo mismo, tocan los mismos instrumentos, todo se utiliza lo mismo de un músico cristiano o un músico secular. Sí, pero hace falta esa cultura, porque la gente sí puede dejar de ir a trabajar para ir a ver un concierto de Luis Miguel, por ejemplo, o de cualquier banda, pero si tú le dices en la iglesia, oye, necesitamos hacer esto, la gente dice, no puedo, tengo que trabajar, porque le da preferencia a un buen show. Le da preferencia a algo que saben que va a estar bien hecho. Y ese es un problema. Ese es un problema muy grande, porque te digo, a un artista secular le ponen una muy buena producción, una buena iluminación, unas pantallas increíbles, con unos diseños increíbles, y dices, no, pues es espectacular. Viene el cantante de música cristiana, y pues él parado con su orquestita a un lado, pantallitas muy chiquitas, y ya, es todo. Yo pienso que el artista debe tener una visión. Debe de ser, el artista cristiano debe ser ambicioso en presentar una buena producción, porque está dando un mensaje. O sea, no va a dar un show, va a dar un mensaje. Y si no lo está presentando con una buena producción, acompañada de un buen audio y acompañado de unas buenas imágenes en las pantallas, porque lo visual sí, también comunica muchísimo. Comunica, exactamente. Wow. ¿Y cuál ha sido tu experiencia con los... Digo, porque no solamente haces tu trabajo como profesional, sino también les hablas de Jesús, ¿verdad? Sí, y más a los artistas seculares. Hubo un tiempo en que dije, ya me voy a retirar de lo secular y ya no quiero saber nada, pero entendí que Dios me tiene ahí por algo, porque se han tocado almas que hasta el día de hoy siguen llamándome cuando están en un momento de aflicción. Es difícil. Ajá, para orar por ellos, para darles un consejo, para pedirme cómo se acercan a Dios, porque muchos de esos se ha pasado. Después de la pandemia me tocó con alguien del regional mexicano que tocó fondo, porque obviamente dejó de percibir dinero, dejó de tener los millones de fans que tenían. Entonces, pues, se encontró en un vacío. Se internó, no le pasó nada, siguió igual. Y empecé a orar por él, a compartirle la palabra, a hablarle de Dios, y se empezó a llenar.
y volvió a resurgir y ahorita pues es uno de los tops. Pero la mayoría son así, o sea, en que me hablan para preguntarme qué hacen, cómo se acercan a Dios. Y ahí estoy para ayudarles y explicarles, ¿no? Sí, y mucha gente religiosa, por decirlo de alguna forma, pensarán que no es correcto estar trabajando en el mundo secular. Sí. Cuando todo el mundo trabajamos en el mundo secular, ¿no? El arquitecto, no que solamente le atiende a los cristianos, o un doctor, o un dibujo, un diseñador. Lo mismo con la música secular. Una vez a mí alguien me dijo, es que el medio donde tú te mueves hay mucha droga, mucho alcohol, mucha prostitución, muchas cosas. Y es peligroso que tú estés ahí. Y esa yo le contesté, fue un pastor el que me lo dijo. Esto fue hace como 6 años. Y le dije, yo llevo tantos años en este medio. En mi vida me he tomado un caballito de tequila. En mi vida he fumado un cigarro, ni siquiera sé fumar. En mi vida me he tomado una droga. Ni he aceptado ninguna propuesta, que he tenido muchas, ¿no? O sea, y para todo, de verdad, para los artistas, soy ejemplo y respetan esa cuestión. Ellos, pues después de un show, pues pasan mujeres o empiezan a tomar y saben, no, ella no toma, ni le ofrezcan, ni le den, o sea, respetan esa cuestión. Yo no tengo ningún problema porque me decían, no vas a poder congeniar lo secular con lo cristiano. Y de verdad. Pero es que no congenia, o sea, de alguna forma no congenia. Pues o no. sea, no vas a revolver el agua con el fuego, más bien tú metes una cosa u otra. Exacto. Y sé que estoy ahí porque siempre termino dando una palabra, siempre termino haciéndoles ver algo, siempre los dejo con algo sembrado. Órale, pues es que está muy interesante eso, que en medio de la oscuridad haya luz, ¿no? Exacto. Porque la gente, toda la gente tenemos vacíos, pero en un mundo tan superficial o tan extraño como es el tema de la música, por no decir otra palabra, yo creo que la gente tiene mucho más temas. Tiene muchos vacíos y ¿sabes qué? Mi convicción a Cristo fue cuando me casé, pero no fue por necesidad. Yo conocí a Cristo y me gustó lo que conocí y me metí. Hoy en día, pues, Cristo es mi gran amor. Él ocupa el primer lugar en mi vida y ese amor trato de pasárselo a la gente, de transmitirlo porque de verdad a mí me llena en todo. Y yo sé que muchas veces la gente ha de decir que todo el tiempo hablo de Dios. Y sí, es una promesa que le hice a Dios de nunca irme a dormir sin haberle hablado a alguien de la existencia de Dios, de lo que es Cristo, de lo que es Dios. Órale. Y es algo que hasta el día de hoy he podido cumplir. Y que día a día me doy cuenta que pues pasan milagros, la gente me llama y me dice, ay, pasó esto. Ayer me llamó una amiga porque hace 2 días oramos porque su hijo lo habían sacado de la escuela porque no hizo ella la reinscripción y le dijeron que ya no tenía lugar. Y estaba muy afligida y le dijeron que tenía que cambiarlo de escuela. Y le dije, no, tú ten fe en Dios, declara que tu hijo, te van a llamar para que tu hijo esté ahí. Oramos. Ayer me llamó muy emocionada que le acababan de llamar, que ya tenía lugar para su hijo. Pues tu promesa tiene que cumplirse. Sí. Y Dios te respalda. Y es esa cuestión, fíjate que yo lo veo porque Dios siempre me respalda. Si la gente se acerca y me dice, es que necesito esto, pídele a Dios. Y las cosas suceden. Y las cosas suceden. Pero pues, o sea, Dios no respalda nada más porque sí también. Sí, no, tienes Hay que estar fiel a Él. Así es. Orando y ayunando y pues haciendo todo lo que tenemos que hacer. Sí, pues es que en tu medio o estás bien o te jala, ¿no? Sí. Pero fíjate que en mi medio, como dices, o estás bien o te jala. Yo ni siquiera he tenido la tentación. A veces me han preguntado, ¿y de verdad no te gusta tomar? ¿No se te antoja? Y los veo que se toman, por ejemplo, la cerveza y dicen, ¡ay, qué rico! No, ni se me antoja, o sea, la verdad, para nada. Bueno, ni el refresco, siempre tomo agua. O sea, mi agua o agua mineral cuando ya es mucho, ¿no? Sí. Parece increíble, pero así es. Sí, pues es que te digo, tienes que adaptarte y vivir en el mundo externo, porque pues no puedes estar aislado, que es la idea de la gente, ¿no? Que vivas aislado de todos y pues no sé, ¿qué piensa la gente de eso? Que vivan aislados, porque
Si, por ejemplo, me decía un pastor, me dices que a mí me cuentas de tu trabajo, me cuentas que fuiste, que hiciste, que te pasó esto. Dijo, a mí me abres el mundo porque yo todo el tiempo vivo en la iglesia. Entonces la gente así está, pensando que no se puede vivir afuera. Fíjate que esto que me dices realmente así es. Hace poco tuve una conversación con un pastor que le decía yo, es que el mundo afuera está horrible. Y me decía, pues sí, dice, pero hay que orar, hay que... Le dije, no, es que no es así. O sea, ya... Le dije, por ejemplo, ahorita, la cuestión de los OnlyFans, le dije, ya las niñas anhelan crecer y irse a hacer cirugías, hacerse todo lo que puedan para estar en el OnlyFans. ¿Y eso qué es? O sea, no sabía lo que era el OnlyFans. ¿Qué es? No sé. Le empecé a decir también sobre la mafia de los coreanitos que están también llevándose las muchachitas de secundaria. O sea, hay cosas que ignoran, que precisamente por estar, no sé, muy metidos en la iglesia, no están viendo las cosas del mundo. Sí, el mundo real. Y las cosas con las que tenemos que estar peleando y con las que tenemos que estar orando, porque pues los chamacos cada vez están más expuestos. Sí, y más con la música. También el tema de la música como que empuja toda esa corriente y la hace más fuerte. Fíjate que yo tuve una experiencia con un cantante top de reggaetón. Y hice un concierto, bueno, te voy a decir, con Maluma. Hice el concierto en Querétaro cuando él estaba lanzando el tema de Felices los Cuatro. ¿Qué pasó? Estaba en pleno concierto y en la parte de hasta atrás, yo me fui hasta atrás para ver el show, cómo se veía desde atrás, estaba una mamá con sus 3 hijas, cantando el tema Felices los Cuatro con una euforia. Las niñas, o sea, de verdad, declarando lo que decía la canción. Y ahí a mí me entró, bueno, el espíritu me habló y me dijo, ve lo que estás haciendo. Ve lo que están haciendo las niñas, declarando lo que van a ser más grandes. Y ahí dije, no, adiós, conciertos de reggaetón, sobre todo pues, por el mensaje que están dando estas canciones, ¿verdad? Sí, porque dentro de toda la música secular hay música especial. Sí. Hay música bonita, hay música romántica, hay música reflexiva. Sí. Pero el reggaetón es otro tema. No, y el reggaetón que se está escuchando ahorita, no sé si tú has escuchado hablar de Dani Flow, sí, del Bogueto, del Malilla. De la Bella Cat. De la Bella Cat. Sí, pues es que estamos en el mundo, en el trabajo se escucha todo eso y te enteras. Y dices, es que es increíble lo que están escuchando los niños y lo tienen al alcance. Y la gente pues no les pone un alto. Y la música va a pegar y va a entrar y va a hacer su efecto. Y a ellos como artistas les importa muy poco el mensaje que están dando. Mientras ellos estén monetizando, vendiendo shows y ganando, no les importa. Pues, qué duro. Sí. Pues del otro lado está el tema de los músicos que hacen su trabajo. ¿No? ¿Alguna experiencia que hayas tenido, Martita, con algún músico de la música cristiana? Mira, hay una experiencia que tuve. Fíjate que cuando el festival que hicimos de música cristiana Unidos, Julio Melgar nos grabó un mensaje que nos lo grabó a través de una amiga que en ese entonces trabajaba en Enlace, Aurea, y nos llevó un mensaje deseándonos que estos festivales se hicieran más seguidos y que este tipo de unión entre alabanzas de las iglesias ojalá se diera en todos lados. Hasta ahí fue mi contacto con Julio Melgar. Lo único que hice fue agradecerle a través de ella por el video que nos mandó. Está publicado en YouTube. Ahí después te digo dónde lo encuentras. Y después, hace 5 años, cuando él empezó a enfermar, para poder llegar a esto te voy a platicar brevemente. En el 2015 hubo 2 cruzadas de sanidad aquí en México, en el Estadio Azteca, con el profeta T.B. Joshua. Sí. Yo ahí participé en poner la producción y de ahí fue como conocí yo el ministerio y el profeta me invitó a servir al ministerio y empecé a servir al ministerio del profeta T.B. Joshua. Y después, cuando enferma Julio Melgar, que ya estaba él en cama y que todas las iglesias estaban orando y había una campaña increíble, todos orando por él. Sí, y que se volvió como una revolución. Y que fue legendario no sé qué número y que hacían, sí, o sea, increíble.
toda la cadena de oraciones que estaban haciendo. De repente un día en la madrugada me llama el profeta y me pregunta que quién es Julio Melgar. Y ya le digo, ¿quién es? Y me dice, tengo más de 1000 solicitudes para orar por él. Pero, dice, necesito que vayas a verlo. Porque ya es su tiempo. Necesito que le lleves este mensaje. Yo dije, ¿cómo? O sea, tengo que ir a decirle que ya va a partir. Y me dice, sí. Y llévale el libro del espejo. Y llévale agua de la mañana. Y llévale... Pero tú estabas aquí en México. Yo aquí en México y el profeta me llamó desde Nigeria. ¿Se llama Julio Melgar? Julio ¿Dónde Melgar, estaba? En Guatemala. Ah, ok. Ya estaba hospitalizado. Entonces yo dije, bueno, ni me conoce, o sea, ¿cómo lo voy a contactar? O sea, no lo conozco, no tengo su teléfono, no tengo nada. Entonces, ¿qué fue lo que hice? En Instagram contacté a su hijo y le dije, oye, te hablo, soy del Ministerio de Profeta TV Joshua, tengo un mensaje para tu papá y necesito llevárselo. Y me dijo, sí, está bien. Le dije, bueno, voy a ir a Guatemala. Le comenté a mi pastor y me dijo, pues, ¿y tú qué vas a hacer? Le digo, pues obedecer, pues me está mandando, ¿no? O sea, es obedecer a Dios. Y dice, pues ve, y ya fui. Llegué a Guatemala, contacté a su hijo y me dijo, bueno, está en tal hospital, aquí está la dirección. Le dijo que yo llegué en la noche del 1 de abril, el 2 de abril en la mañana, a las 8 de la mañana ya estaba yo ahí en el hospital. Y conocí a su hijo y él le comentó a la mamá, pero me veían así feo, ¿no? Como que, pues, ¿quién es esta, no? Y dijo, bueno, pues que pase y que lo vea un ratito, ¿no? Y en eso llegaron los doctores que lo estaban viendo y les dijeron que necesitaban una reunión con toda la familia. Y se me quedaron viendo y yo le dije, pues si quieren me voy y regreso al rato, ¿no? Y Julio contestó desde adentro de su habitación, déjenla pasar. Órale. Y se fueron todos a la junta con los doctores y yo me quedé sola con Julio. Y le digo, Julio, pues te vengo a ver de parte de Profeta TV Joshua. Y me dijo, sí, ya lo sé, tú eres mi confirmación. Cuando me dijo eso, yo sentí una cubetada de agua fría. Y le dije, yo no sé ni qué decirte, la verdad. Pero el profeta me pidió que te trajera esto. Y le di los libros que me pidió que le llevara. Y el agua de la mañana, que es un agua por la que el profeta oraba. Y le di el agua. Él ya no se levantaba de la cama. Se tomó los 2 frasquitos de agua que le llevé y le dio fuerzas para levantarse y me dijo, permíteme. Se metió al baño, se peinó, salió, se sentó en un sillón y me dice, ahora sí te voy a atender como debe de ser. Dice, gracias porque tú eres mi confirmación, pero ahora necesito que me ayudes, que le digas a mi familia que ya es mi tiempo, que no estén esperando un milagro, porque el milagro ya está hecho. Wow. Y yo dije, bueno, ¿y cómo voy a decirle? Le digo, Julio, no me digas eso, ¿no? Primero yo iba toda afligida porque decía, ¿cómo le voy a decir lo que me dijo el profeta? Pero ya él ya lo sabía. Y luego me dice, pues ahora tú dile a mi familia que entienda eso. Le digo, bueno, pues voy a ver qué puedo hacer. Y ahí me empezó él a ministrar. Me empezó a hablar sobre los dones del Espíritu. Para mí fue una experiencia. Estuvimos 3 horas. Esas 3 horas para mí fueron 20 minutos. Muy interesante. Muy interesante. La plática con él. O sea, Dios estaba presente en él, en todo momento, en todo lo que me decía, porque fuimos tratando todos los frutos del Espíritu Santo. Me los empezó a explicar uno por uno. Que hoy en día yo tengo en la cabecera de mi cama escritos los frutos del Espíritu Santo. Y diario, antes de dormirme, empiezo a ver gozo, palomita. Todos, ¿no? Uno por uno. Paciencia, más o menos. No, fíjate, o sea, todo me cambió. O sea, esa administración que me dio él sobre los frutos del Espíritu, hoy en día, te abrió el panorama. Me abrió el panorama y en todas las noches palomé a todos. Eso es como una misión. Y después de eso ya terminé de hablar con él. Regresó su familia y su esposa me dijo, pues vamos, te invitamos a comer. Fui a comer con ellos y yo dije, ¿cómo les digo? Dice, ¿cómo lo viste? ¿Qué te dijo el profeta? No, pues me mandó a dejarle los libros, ¿no? Yo les dije eso. Y en eso se levantaron, me quedé yo con la que ahora es esposa de su hijo, de Lozan, y me preguntó ella, oye, ¿qué pasó? Y ya le platiqué y le conté a ella la verdad, ¿no? Le dije, mira, me mandó el profeta por esto y esto. Y Julio me dice que les diga esto. Le dije, pues yo no sé cómo decirles, no es que ellos están esperando un milagro, ellos están esperando en cualquier momento verlo que se levanta y sale del cuarto y el milagro, ¿no? Le dije, pues el milagro ya está hecho. Dice, sí, yo te entiendo. Dice, no te preocupes, yo le voy a decir a Loza, y ya que él hable con ellos. Y así fue. Y yo me regresé. Ah, no, pero para esto,
Julio me dijo, sí, ya sé que ya es mi tiempo y el Espíritu dice que en 17 días me voy a ir. Y le dije, sí, porque el profeta también me dijo, dile que ya es su tiempo y que en 17 días ya va a estar con el Señor. ¿Y si fueron los 17 días? Fue el 2 de abril y él partió el 19 de abril. Wow. Cuando yo escuché las noticias del 19 de abril y en Viernes Santo, Sí, dije, cierto. Dios mío, o sea, de verdad que todo ya está hecho. Sí, y es que fue un tiempo, yo me acuerdo que todo el mundo oraba por él, todo el tema en las redes era, hay que orar por el pastor Julio, y fue así muy grande. Y luego había gente que decía, ¿no? En los micrófonos, en los conciertos, oraban y declaraban cosas y que no pasaron. Pero muy interesante eso. Pero fíjate que hubo un concierto en Argentina que estuvo una cantante a la que atacaron mucho porque le dio una profecía. Sí, Cristina Cleiro. Ajá. Yo cuando la escuché, porque yo vi ese concierto en streaming, yo estaba viéndolo y mi hija estaba conmigo y yo le dije, ¿sabes qué? Porque era pandemia, ¿no? Están entendiendo mal el mensaje. Porque le dice que su fruto, su semilla dará fruto y que ya está preparado. Yo dije, no, él va a partir y la semilla que va a dar fruto es su hijo, porque ahora su hijo es el que anda haciendo lo que él hacía. Y ese es el fruto. Sí, porque la semilla tenía que morir. Ajá. Y yo lo entendí así. Sí, y ya se quedó así hasta que me habló el profeta y me dijo que lo fuera a ver. Y dije, no, pues sí, así es. O sea, lo entendí bien. Sí, y hubo otro pastor que le dijo. Digo, yo escuché muchos que oraban y le decían que iba a salir y todo, pero hubo un pastor que le dijo, Julio, es más grande el propósito que el milagro. Sí. Y que Julio dijo que sí lo entendía. O sea, bien increíble todo eso. Porque Dios no va a actuar como nosotros queremos, va a actuar como Él ha planeado hacer algo más grande a través de, a lo mejor, una tragedia que puede parecer. Exactamente. Es algo que también a mí Dios me ha enseñado. Mi esposo falleció hace 6 años y cuando Dios empezó a mostrarse en su vida fue increíble. Porque él de repente partió la fe, inclusive se peleó y le reclamó a Dios. Y hubo un momento en que Dios le habló y él entendió que ya se iba a ir y aceptó que se iba a ir. Pero ese lapso, Dios se le mostró, despertaba de repente, porque le cayó cáncer al final en los huesos, ya no se podía mover. Y me decía que Dios lo había ido a visitar, que ya le había mostrado el cielo, que estaba increíble. Y me decía cosas que iban a pasar. Bueno, Una de ellas fue que él ya tenía mucho dolor y para mí era una impotencia porque ya le daba yo cócteles con morfina, con un montón eran 7 medicamentos los que le daba y en la clínica del dolor me daban otro cóctel y nada le quitaba el dolor. Hubo un concierto en el que yo estuve participando en la logística, un concierto de Makers, donde vino el pastor Marco Barrientos. Ese día Dios se le reveló a mi esposo y yo le dije en la mañana, ya me voy a trabajar, voy a estar en el concierto, cualquier cosa me llaman. Y yo tenía que estar a las 7 de la mañana ahí en la Arena Ciudad de México. Llegué y a las 2 horas me habla mi hija y me dice, mamá, dice mi papá que ya se va, que ya vino a Dios a decirle que ya se va. Y le dije, ¿cómo que ya se va? Dice, sí, que vengas. Pues me salí corriendo, yo dije, algo pasó. Y llego a la casa y me dice, sí, ya me voy, Dios me dijo que en 17 días me iba. O sea, otra vez ahí el 17. Bueno, esto fue antes de lo de Julio. Julio fue después, pero ahí fue la primera vez que fueron los 17 días. Wow. Que es algo que hasta ahorita no entiendo porque son 17 días, ¿no? Debe haber un porqué. Debe de haber un porqué. Y le digo, bueno, si ya te dijo Dios que en 17 días te vas, pues habla con tus hijos, habla con tus papás y ponte en paz. Y me regreso al concierto y en ese momento ya va bajando Marco Barrientos del escenario y pasa por los camerinos y yo vengo entrando. Y se regresa y me dice, ¿qué está pasando en tu vida que me dice el Señor que tengo que darte un mensaje de paz? Órale. Y yo le dije, pues es que mi esposo está en fase terminal de cáncer. Y ahorita me acaba de hablar que dice que Dios le dijo que ya se va en 17 días. Y me dijo, ok, todo va a estar bien. Y se siguió. Y entra al camerino y se sale y me dice, ponme un video. Y le pongo la cámara y dice, pon la cámara, voy a hacer un video. Porque dice Dios que el mensaje de paz no es para ti. Para él. Es para él. ¿Cómo se llama? Ya le digo, se llama Abraham. Y le empieza a dar mensaje. Le dice, Abraham,
y le empiezo a dar el mensaje sobre el Salmo 23. Y me dice, mándaselo. Se lo mando a mi hija, le mando el video, le dije, pónselo a tu papá. Desde ese momento, cero dolor, pero cero dolor. Wow. Y a partir de ese momento, que era el día 1, y él empezó a contar los 17 días, una lucidez en su mente. Platicamos todo, cerramos todo círculo que teníamos que cerrar. Los ciclos, ¿no? Ajá, todo, o sea, y fue el tiempo, perdón, Sí. en que más amor tuvimos. Su corazón cambió increíblemente. Ahí Dios me mostró que cuando de verdad nos arrepentimos, el tiempo final es muy bello. Hoy en día yo no le tengo miedo a la muerte, porque sé que cuando llegue mi tiempo va a ser muy distinto. Va a Sí. ser, y lo voy a gozar. Y te digo, fuimos gozando esos 17 días, todos los días. Él contaba y me decía, gorda, faltan 16 días, faltan 15 días. Debe ser mucha tortura, aunque tengas paz, pero es complicado. Sí, era complicado. Pero el último día, el día que ya partió y que me dijo, ya están aquí, ya, hoy vienen por mí, me despedí de él, le di un beso y a los 10 minutos se partió. Yo tenía un gozo, una felicidad. Una paz, ¿no? Más que paz, yo quería danzar. Y yo puse alabanzas y empecé a gritar y a danzar. Y después dije, Dios, perdóname, yo sé que tendría que estar llorando, pero tengo mucho gozo. Nunca pude llorar. Pues es que yo creo que, bueno, no creo, estoy seguro que la presencia de Dios estaba ahí. Sí, Porque dice la palabra que en aquel lugar ya no va a haber llanto ni dolor. Entonces, si la presencia de Dios estaba tan real y tan fuerte, que digo que siempre es real, pero tú la pudiste sentir al sentir como esos sentimientos al revés, ¿no? sí. Y fue una experiencia extraordinaria. Por eso te digo, ahora, hoy en día no tengo miedo a morir porque sé que la partida es bonita. Sí. Que es bonita, ¿no? Y fíjate que yo le he platicado eso a mi esposa, le he dicho, yo el día que yo me muera, yo quiero avisarles, o sea, no es algo que está saliendo, sino es algo que yo siempre le he dicho a mi esposa. El día que yo muera de viejito, le digo, porque no me quiero morir, no tengo prisa, pero le he dicho, yo sé que Dios tiene que tener algo conmigo o antes de morir, porque es la transición, ¿no? Alguien dice que no es muerte, pero es un paso, sin muerte no veríamos a Jesús. Uh-huh. Entonces eso yo creo que está muy interesante. Sí. Que lo hayan vivido. No, lo vivimos y yo lo veía, de repente estaba dormido y despertaba y dice, no sabes, vi a Jesús. ¿Y cómo es? Es que no te puedo decir, porque no puedo decirte, pero es increíble. Es increíble, dice. Es increíble. Dice, está tan bonito allá. Y luego yo llegué a decirle, digo, ¿por qué si estás viendo a Dios no le dices que te deje más tiempo? O sea, ya lo estás viendo, estás hablando con él, dile que te deje más tiempo. Y un día me dijo, no, gorda, dice, no sabes qué bonito está allá. Yo ya quiero estar allá. Y ya. Y te digo, y fueron en los 17 días que Dios le dijo. Que se vuelven a repetir los 17. Que se vuelven a repetir los 17 y por ejemplo con él, en el caso de mi abuelo paterno, partió un 3 de enero del 64. Mi papá partió un 3 de enero del 2005. A ver. Y mi esposo el 3 de enero del 2018. Órale. Hace algunos programas hice uno con un chavo que habla de los números bíblicos. Ajá. Y está también muy interesante. Porque todo en los números divinos cuadra todo. El nacimiento de Jesús, el nacimiento de David, el nacimiento de Abraham, el nacimiento de... Todos cuadra todo en números. Entonces le voy a preguntar qué tiene que ver con el número 17. ¿Y el 3? Y el 3. Pero todo tiene sentido, ¿eh? O sea, a lo mejor suena... Y no quiero caer en el tema o de promover que la numerología, porque hay numerología satánica. Sí. ¿No? El tema de la geometría satánica y todo eso. Pero también tiene que la numerología bíblica te da mucho por entender. Uh-huh.
Sí, yo he escuchado algo, no mucho, pero sí he escuchado algo. Y yo sí quisiera saber, o sea, porque fueron 3 hombres importantes, se puede decir pilares en mi vida, personas de autoridad en mi vida que partieron el día 3 de enero, o sea, los 3 en 3 de enero. A ver, le preguntamos a ver si nos contestan ese Sí. segmento. A ver si lo ven. Espérame. Hola amigo Isra, ¿cómo estás? Oye amigo, ¿me ayudas con darle sentido a 2 números? Uno es el número 3. De hecho, estamos grabando el programa. Y bueno, una consulta a ver si se puede. Uno es el número 3. Y las 3 coincidencias es que perdió mi amiga al abuelo, Mi padre al papá y mi esposo. y al esposo en el número 3. ¿Mande? 3 de enero. Y 3 de enero. Y el siguiente es que es el número 17. 2 personas que ella conoce, Dios les reveló el número 17 o 17 días para partir con el Señor. Ojalá pudieras ver el mensaje y respondernos. Tiene mucho sentido, ¿eh? Sí, yo me imagino que sí debe tener algún sentido. Yo estuve orando, por ejemplo, por lo del 3. Dije, pues a lo mejor la Santísima Trinidad, algo tiene que ver, no sé. A ver si nos contesta, pero sí debe tener algo porque Sí. a mí me dijo, yo por ejemplo me le dije, tengo algo con el número 8. ¿Por qué? Porque soy del año 80, del día 8, del mes 8. Incluso mi RFS tiene que ver con 8 y todo así. Entonces me hizo como cuentas y me dijo, cada 8 años te pasa algo. Y marcamos y dijo, el tal 8 de ese año, ¿qué pasó? Esto. El siguiente año me casé. El siguiente 8 años, abrimos la iglesia. El siguiente, y empezó a contar todo y todo cuadra con los nuevos comienzos, los nuevos inicios que Dios muestra en la Biblia, con la numerología bíblica. Sí. Entonces yo creo que algo debe tener sentido y debe conectar con algo. Sí. Ay, pues ojalá y nos conteste. Ahorita a ver si lo Y ve. pueda yo ya saber por qué. Sí, pero sí debe tener sentido. O sea, nada es casualidad. Es que desde mi abuelo paterno, o sea, ¿cuántos años No, soy? Luego a mi papá. y habla de patrones, o sea, Hombres importantes en tu vida, en el día tal, en el mes. Exacto. Y es que, por ejemplo, si lo llevamos a la familia, o sea, en el caso de mi hija, bueno, pues es su bisabuelo, su abuelo, su papá, y su abuelo paterno, mi suegro falleció en 23, o sea, es otro 3. Y uno de sus hermanos en 13, es otro 3. Sí, debes saber. Ahorita a ver si lo ve, lo comentamos aquí. Ojalá. Para que lo grabe. Y así es, o sea, y te digo, con todo esto, pues por eso Dios toma el primer lugar en mi vida y todo lo relaciono con Él. Y milagros que le pido, de verdad, o sea, hoy en día no dependo más que de Él, no me preocupo absolutamente por nada, porque cuando empiezo a tener, por ejemplo, algún problema, hace poco no tenía yo dinero el año pasado para pagar el seguro de mi coche y mi hija me dijo, mamá, ¿y de qué te preocupas si tú nomás le dices adiós y te resuelve el problema al siguiente día? Y así pasó, o sea, son cosas inexplicables. Sí. Una vez, te voy a comentar ahí un testimonio también, yendo con mi esposo en un microbús, se me descompuso el coche, fue por mí a trabajar y nos regresamos en un microbús, se subieron los porros a saltar. Y lo único que se me ocurrió decir, hazme invisible. Y tal cual, asaltaron a todos en el microbús, hasta mi marido, que yo iba sentada en el lugar que está hasta el final del microbús en el pasillo, y del lado derecho iba mi esposo y del lado izquierdo un señor. A ambos los asaltaron, menos a mí. Fui la única que no asaltaron. Mi esposo decía, no, es que literal sí te hizo invisible porque... Tú no eras posible. Ah. Sí, es que es el punto en donde si nosotros estamos creyendo en algo sobrenatural, debemos estar viendo cosas sobrenaturales. Sí. Por ejemplo, ese tema de la muerte sí está delicado, porque la mayoría de gente es duro tocar el tema de la muerte. Es muy duro. El tema de la pandemia, cuando nos dio, pues sí teníamos miedo de morirnos.
porque no tenemos esa conciencia. Creo yo que otras culturas se preparan para la muerte y viven para morir, lo que alguna vez platicábamos. Pero nuestra cultura no, aunque en nuestra cultura como mexicanos le rinden tributo y fiestas a la muerte, nadie se quiere morir. Exacto. Le hacen fiesta y todo, y a todos les da, o sea, a los que no tienen esa conciencia, les da miedo morirse. Sí. Le tienen miedo a la muerte. Pues tú has visto eso muy cerca, en 2 ocasiones. En 2 ocasiones muy cerca, muy, muy cerca. Wow. Y fíjate que otra cosa que me pasa mucho es que yo no entendía hasta hace unos pocos años que alguna persona cercana que va a morir, Dios me manda a darle el mensaje de salvación. Yo no entendía, y yo de hecho un día le reclamé, le dije que porque me hacía enterarme de eso en sueños. Yo sueño que la persona anda como en fiesta, y eso quiere decir que va a morir, y a los 3 días muere, otro 3, y a los 3 días mueren, parten. Y así me pasó con un hermano, con un primo, y con gente muy cercana me ha pasado. Voy, les hablo de Dios y a los 3 días parten. Mi abuela materna, así pasó. Mi abuelito materno, así pasó también. ¿Qué crees que a mí me pasó? Ahorita que dices eso, a mí me ha pasado muy parecido, pero Dios me ha dicho nombres y han pasado. Uh-huh. Y yo me he sentido mal porque no conectaba eso, como al segundo ya lo conecté. ¿Se siente uno mal? Sí, porque no sabes, o sea, Dios te dice el nombre y tú piensas que es algo, otra cosa. Y pasan los días y pasó algo. Yo, por ejemplo, con mi abuelo materno, habíamos planeado unas vacaciones que mi mamá nos invitó a Acapulco. Ya nos íbamos a ir y yo soñé a mi abuelito y soñé que era su fiesta y lo estábamos celebrando y dije, no, mi abuelito nunca había estado enfermo y venía de haber pasado por un bronquitis. Y yo le dije, no, mamá, yo no voy a ir. Me dijo, ¿por qué? Le digo, porque algo va a pasar con mi abuelito. No, ella me dijo, mi papá ya está bien, ya salió del hospital, se está recuperando y todo va a estar bien. Yo no fui, dejé que mi hija se fuera con ella y me fui a ver a mi abuelito, oré por él, se lo entregué a Cristo, él empezó a temblar, yo ahí todavía no sabía, porque esto es un don que Dios te manda. Sí. Yo no sabía que tenía este don y que el estar él temblando era liberación, y empecé a orar por él y me pidió gelatina y le dije, le mandé comprar la gelatina, se la comió y me dijo, gracias hija, ahora sí ya me voy en paz. Yo me quedé, no entendí ahí qué es lo que estaba pasando, porque me dijo, ahora sí ya me puedo ir en paz. Lo tomé como que lo había dicho y me regresé, pero yo ya lo había soñado 3 días antes. Esa misma día le dije a mi esposo, vamos a regresar. Nos fuimos mi abuelo vivía en Apizaco, Tlaxcala. Nos regresamos ese mismo día y me dijo mi esposo, ¿por qué no regresamos? ¿Por qué no nos quedamos? Porque mi abuelito ya se va. Yo no quiero verlo así tendido, ya muerto, ¿no? Uh-huh. Y nos regresamos, llegamos como a las 2 de la mañana y a las 6 de la mañana nos llamó mi tía que mi abuelito ya había partido. Y a las 3 de la mañana. Y a las 3 de la mañana. No vayas a soñar con nosotros, por favor. y te digo, y así me pasa, los sueño y pues ya obedezco porque voy y doy el mensaje de salvación. Uh-huh. Les hablo de Dios y les pido pues, que se arrepientan y se los entrego a Dios. ¿No será también que por la música eres más sensible? Porque la música no solo es escucharla, sino es descubrirla, interpretarla, sentirla. Fíjate que pues es la música y algo que me pasó cuando fui la primera vez a Nigeria, porque cuando empecé a servir al ministerio del profeta T.B. Joshua, la primera vez que fui a Nigeria, pues te tienen orando, te tienen en oración, en un ayuno parcial, pero entrar a la sinagoga es increíble. ¿No te dio miedo? No me dio miedo, yo no me quería regresar. Yo entré y sentí una paz. Yo me acuerdo que me fui y me hinqué para orar y cuando desperté yo estaba acostada ahí toda estirada y me dormí como 3 horas ahí y así le pasaba a la gente.
Y yo no me quería regresar. Yo sentía una paz increíble. Decía, híjole, me tengo que regresar porque ahí está mi esposo y está mi hija. Y después, cuando fuimos a la montaña, porque hay una montaña donde el profeta acostumbraba a orar, o sea, yo veía entrar a la gente y se iba cayendo. Y digo, bueno, ¿qué hay aquí? Y sientas una paz increíble. Y yo oía voces que me decían, gracias por estar aquí, gracias por estar aquí. Yo salí de ahí como en shock, porque no entendía qué. Hasta que ya el profeta, de todos los que fuimos, nos empezó a recibir uno por uno. Y a mí me dijo, tienes que servir a Dios. La liberación se te va a dar. Tienes que practicarla. Y todos los dones que tienes que practicarlos. Dije, ok, está bien. Así lo tomé. Cuando regreso la primera vez de Nigeria, al siguiente día voy al mercado y literal, me encuentro de frente a un diablero que traía un tatuaje de un diablo en el pecho, venía en camiseta, pero traía un diablo en el pecho. Se me queda viendo, avienta el diablo y se echa a correr. Y mi hija me dice, parece que vio al diablo. Le digo, no, hija, algo vio de Dios en mí que se echó a correr. Y yo cuando llegué de Nigeria, yo sentía que caminaba como a 1 metro del piso. O sea, yo veía a todos así como chiquitos, muy raro, y eso me duró como una semana. Yo ya no quería luego salir a la calle porque veía la cara de angustia de la gente. Sí, sentías y los veías de otra manera, ¿no? Ajá, yo dije, pues yo no sé qué me pasó allá, pero ya poco a poco empecé a entender, ¿no? Sí. Que los dones que te manda Dios, pues se despertaron ahí y ahora pues los practico Y después murió el profeta. Ah, sí, y fue muy triste, o sea, cuando yo me enteré, de verdad, digo, por mi esposo yo tenía un gozo, y cuando me enteré del profeta, o sea, de verdad me pegó muy fuerte. Fuimos a toda la ceremonia que se le hizo, y nos tocó ver algo increíble, porque... ¿Ahí en Nigeria? En Nigeria, en la sinagoga, él ya sabía que iba a partir. Es lo que yo te digo, la gente que está metida con Dios sabe todo eso, sabe tiempos. Ya había nombrado a 5 profetas y dejó en un sobre amarillo cómo quería su mausoleo, cómo quería que estuviera la zona donde iban a descansar sus restos. Todo lo dejó ahí, nadie lo había visto hasta que él partió y empezaron a buscar y lo encontraron. Y la persona que hizo la construcción del mausoleo y el plano de todo lo que se hizo, porque había una zona para orar muy bonita, una zona de jardín que él quería para que como la gente huerto, ¿no? meditara, sí, como un huerto, y luego su mausoleo donde se abría el techo y a las 12 del día entraba la luz del sol directo. Sí, lo vi. Esta señora no era cristiana y fue porque en sueños, o sea, Dios lo vio y llegó a la sinagoga diciendo, yo no sé quién sea este señor, pero yo soñé esto y esto, y me dijeron que tenía que hacer esto y esto. Y cuando encontraron el sobre, el nombre de la señora y de su constructora estaba ahí. Órale. Eso fue increíble. Y entonces nosotros llegamos, estaban construyendo el mausoleo, y llegamos, eran unos pastores colombianos con los que yo andaba, porque les andaba yo traduciendo todo lo que allá hablan inglés y les traducía yo todo. Íbamos diario a ver cómo iba la obra del mausoleo. Había un tapanco como a 14 metros, donde estaban poniendo las últimas orillitas de unos como azulejos en el techo que se abría para que entrara el sol, y uno de los trabajadores se cae, pero cayó así todo de espaldas, y yo dije, ya se mató. Entonces empieza un corredero de gente, y llámenle a los doctores. Adentro de la sinagoga había todo, había ambulancias, había servicio médico, todo. Empiezan a correr, que llámenle al doctor, que no sé qué, y de repente el muchacho se levanta y se empieza a sacudir, y dice, ay, este colchón estaba todo lleno de tierra, y que no sé qué, y se sacude, y yo me quedé, o sea, no daba yo crédito, porque era el piso a donde cayó, y él juraba que había caído en un colchón, y sacudiéndose la tierra. Todos nos quedamos viendo sin dar crédito a lo que estaba pasando. Y luego ya alguien que pasó, que era discípulo del profeta, dijo, pues nada más acuérdense dónde están. Fue todo lo que nos dijo, acuérdense dónde están. Es que se supone que en ese lugar, aparte que hay mucha brujería, también ellos tienen como despiertos unos sentidos
o estaban muy avanzados, ¿no? En las cosas sobrenaturales. Sí. No, y como dices, hay mucha brujería. Y en un servicio de la sinagoga, o sea, en el primer servicio donde yo estuve, yo quedé impactada de las manifestaciones diabólicas que había Sí. y tanto cuestión espiritual. O sea, yo no daba crédito a todo lo que veía. Y todo lo televisaban, Sí. porque decían, el hombre de Dios. Ajá. Y vemos el milagro y después ya la gente daba testimonio de lo que había pasado. Sí, pero bien feas las manifestaciones. Y hoy en día, digo, me pasan esas luchas. Hace poco me pasó con un chico que platicándole sobre Dios empezó a manifestarse y fue una lucha de 1 hora y media con un demonio que se burlaba de mí. O sea, y... Que te quería engañar, ¿no? Ajá, me quería engañar, me quería confundir. Bueno, ya después hasta me pedía el alma de mi hija y fue mi lucha. O sea, yo con la palabra derrotándolo hasta que ya cayó. Sí, pero yo sí creo que la música tiene algo que ver. Sí. Que sea sensible a ese ámbito invisible. Yo pienso. Mira, yo creo que sí, porque finalmente cuando un tema te toca, Ujú. o sea, ¿cuántas canciones no hay que dices, esta me hace llorar? No sé por qué, pero me hace llorar. Y pues finalmente sí es porque te despierta una sensibilidad. Claro. Sí, entra y te provoca algo. Así Pues yo es. creo que sí tiene algo que ver el tema de la música, porque no es normal. O sea, no cualquiera siente eso, no cualquiera se da cuenta de eso, no cualquiera lo vive. Y si te eligieron para hacer, por ejemplo, lo de Julio, pues está difícil. A mí me sorprendió mucho eso porque yo dije, pues, ni me van a recibir, pues ¿quién es ella, no? Wow. Pues qué bendición. Sí, eso para mí ha sido la mejor ministración que he tenido porque de verdad fueron 3 horas en que cada gozo del Espíritu me lo explicó él. Ujú. Y me dijo, todos los días, dale gracias a Dios, cúmplelos. Es una forma de vida. Dice, porque si los cumples, estás cumpliendo con Dios. Sí, sí, sí. Sí, Estás pues la forma de cumpliendo agradar a con- Dios. ajá, con todo lo que quiere Dios. Y desde entonces yo a diario, palomita, palomita, palomita. Te digo, Increíble. los tengo ahí en mi cabecera anotados. Y digo, y quien tiene el privilegio también de escuchar de la voz de él, de este salmista, una enseñanza particular o privada, Exacto. ¿no? Ajá. Así fue. Qué increíble, Martita. Sí, muy increíble. ¿Qué podemos agregar para la gente que nos está viendo acerca de la música? Acerca de la música. Mira, yo una cosa que le pido a Dios diario es que acabe con las malas letras. Con todas esas letras que están inspirando a los niños a querer ser como los grandes narcos, a querer ser como los grandes Mujeriegillos. asesinos, a todas esas letras vulgares que las niñas repiten sin cesar y que no saben ni qué están repitiendo, que no saben ni qué están declarando en sus vidas, a esos padres que no les ponen atención a la música que están escuchando sus hijos, Ujú. que los dejan escuchar pues, porque las están poniendo, porque antes había una institución RTC que tenía Sí, el control. el control de todo lo que se Salía, se publicaba publicaba. en radio, en televisión. Ahora ya no lo hay. Entonces todo el mundo tiene acceso a eso. Y de verdad, es tan feo ver morir la música. Ayer fui a un concierto donde estuvo Laureano Brizuela y escuchaba yo sus canciones. Dije, qué bonitas canciones, qué bonitos mensajes comparados con lo que Con hoy lo se que oye. se está tocando. Y los chamacos créense con eso. Sí, es que es lo mismo. La gente, bueno, la corriente o el tiempo, la sociedad ya no tiene cuidado de eso. Porque yo no sé si te acuerdas, pero antes no podías opinar al menos que te preguntaran. Sí, No puedes meterte en la plática de alguien si no te preguntaban. Hoy todo el mundo tiene derecho porque cree tener derecho, nada más. Entonces, ya tampoco los papás filtran lo que escuchan y lo que hablan, y ya el niño se vuelve parte de la conversación de un adulto, sí. de los problemas de un adulto, de las necesidades de un adulto, y ahora con el tema de la música, pues la música de un adulto. Exacto. Y palabras mayores.
No, ya perversiones, directas, ¿no? ¿sí? O sea, ya son cosas que ni que la mente sana no te alcanza y ahí lo descubres. Ujú. Pues Martita, pues, sigamos echándole ganas con la música. Hay mucho que hacer. Mucho que hacer y no sabes, yo anhelo mucho otra vez volver a hacer ese Festival de Unidos, porque sé que se necesita y que las iglesias de verdad pudieran unirse para hacer un movimiento así, porque hace falta. Sí, pues hace falta provocarlo y romper de la mente la competencia de las iglesias, del mejor audio, del mejor músico, de los mejores instrumentos, de la mejor ubicación. Y de que entiendan que un buen concierto, o sea, se tiene que dar como un buen audio, con una muy buena producción, y que por eso tenemos que pagar Claro. para que se solventen todos esos gastos. Ujú. Que no todos los conciertos cristianos pueden ser gratuitos. Sí, ¿no? Y que si cuestan caros, pues hay que invertirle. Ujú. Pues hay que seguir haciendo la labor que cada uno de nosotros hacemos. Pues yo lo seguiré haciendo por mi parte y de verdad, o sea, digo, hasta el día que me muera seguiré hablando de Dios, porque yo sé, lo he comprobado, que es el único que sostiene y el único que te respalda en cualquier cosa que hagas. Que puedes estar en este mundo, caminando en este mundo, no ser parte de este mundo, pero puedes estar caminando en este mundo mientras vayas tomado de su mano. Así es, y va a salir adelante. Exacto. Y todo el mundo, y te van a ver bien la gente, porque no hay forma de que te vean mal cuando tú estás haciendo las cosas bien. bien. Ujú. Porque aunque quieran decir ellos o contradecirte, pues el ejemplo lo estás dando. Sí, la coherencia. Ujú. Wow. Pues Martita, qué gusto platicar contigo. Al contrario, muchas gracias. Yo creo que tienes muchas cosas más que contar Hay muchas cosas. y bueno, y muchas experiencias, incluyendo las que nos aventamos hace poco. Exacto, sí. Bueno, pues vamos a seguir adelante y te agradezco muchísimo por el tiempo. Sé que tienes mucho trabajo, sé que tienes muchas citas por ahí también. Y bueno, pues seguimos haciéndolo. Va. Muchas gracias, gracias a ti. Y gracias por compartir esas cosas tan íntimas que la gente se queda con las partes del concierto, pero también hay partes bonitas que no son públicas, pero terminan bendiciendo la vida tanto de tuya como la persona que Sí, así parte es. con el Señor. Sí, así es. Gracias a ti. No, qué Que padre. Dios te bendiga grandemente y que sigas haciendo esta labor de difusión, porque de verdad, o sea, es la manera en que puedes llevar una semilla, que no sabemos al rato hasta dónde llega el fruto, ¿no? Sí, Pero sí va a dar fruto. pues primero Dios, que esto Sí. jale y que siga la gente escuchando el corazón de la demás gente. Así es. Que muchas veces pensamos que estamos solos, pero como Elías, ¿no? Hay Ajá. 700 más ahí Sí. haciendo así más es. cosas. Ujú. Martita, gracias. No, gracias a ti. Bueno, pues familia, nos vemos. Gracias por escucharnos, gracias por estar en este tiempo escuchando los testimonios, las pláticas y las experiencias de Martita. Bueno, Marta Chavero. Martita de cariño para los cuates. Así es. Y todo, muchas gracias. Bendiciones y nos vemos el próximo capítulo. Podcast. Una plática muy natural con Jerry Velázquez.